Le digo al doctor, doctor, con lo poco que podía hablar, ¿no? Porque estaba muy ahogado, estaba saturando súper bajito, ya iba a entrar en parada cardíaca. Entonces me dice, doctor, prométame que usted me devuelve a la vida. Y me dice, Israel, yo no le prometo nada porque yo no soy Dios. Más bien dígame algo, ¿usted es creyente? Y yo le hice con una seña con mi mano que sí, que era creyente. Él me dice, vea lo que vea, escuche lo que escuche, acójase a la oración. Siempre ore, ore Israel. Y a mí me quedó sonando porque dije, o sea, él sabe de pronto para dónde es que voy o no entiendo qué es lo que pasa acá, porque me dice eso, ¿sí? Pero ya no tenía aliento, o sea, me estaba yendo y ya lo escuchaba muy lejos y me decía, ore Israel, ore. Entonces yo empecé con nuestra oración universal, que es el Padre Nuestro y Padre Nuestro que está en el cielo y me fui, empecé a ir, 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 y ¡fum! Me fui. Abro los ojos y ya estoy allá, en una realidad, digamos, paralela. Mientras tanto, ahí estaban llamando. Bienvenido al podcast de AJ periodista espiritual. Aquí estamos con Israel Vargas y él tuvo una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. Extraordinaria porque no solamente transformó su vida completamente, sino que para muchos es una experiencia bastante fuerte. Es lo que se conoce comúnmente como una experiencia cercana e infernal. Sin embargo, después de esta experiencia cercana a la muerte, él tuvo un encuentro celestial. ¿Cómo fue eso, Israel? Y bienvenido. Cuéntanos. Hola, cordial saludo, estimado AJ, y para toda la comunidad que están viendo este programa, un cordial saludo. Quiero decirle a la audiencia que vamos a estar mostrando pedazos de un documental que Israel grabó sobre su experiencia y sobre este documental también vamos a hablar más adelante. Escuchemos entonces la historia de Israel. Yo en el año 2020 andaba grabando con mi canal Bogotanos por el Mundo en todas las redes sociales. Entonces, yo participaba mucho con artistas, en eventos y demás. Visité varios países del mundo llevando la cara bonita de Colombia para que nos conocieran y conocer de la idiosincrasia de las demás personas en los demás países. Entonces, yo era escéptico cuando dijeron que había llegado el coronavirus aquí a Colombia y que era una pandemia mundial y que estaban. Yo lo vi como algo que nunca le va a tocar a uno. Digamos que por confianza o tal vez destino me contraje con ese virus. Al tercer día de haberme lo contraído ya tenía mucha fiebre, mucha tos, vómitos, una calor intensa. Entonces tienen que llevarme de urgencias para el hospital mi esposa y mis hijos. Pues como entendemos en ese tiempo, que quedaba uno aislado. A mí me entran a una sala de urgencias y hasta ahí me despedí de la familia y me entran allá. Y yo cada segundo a segundo ya no podía casi respirar, estaba muy ahogado. Cuando me dicen que sí, que estaba con este virus y que mi situación está empeorando segundo a segundo. Allí dicen que no me pueden atender más, me mandan a un hospital de más alta complejidad porque mi situación era muy crítica. Allí soy recibido en este hospital por el cuerpo médico encabezado por el doctor Omar Javier Bernal, que es el jefe de cuidados intensivos de esta clínica. Y pues bueno, me dicen que si en las próximas horas seguía así, me tenían que intubar, que tenía que hacer unas terapias respiratorias, las hice y al pasar las horas me dicen que no, que tenían que intubarme porque mi saturación estaba en 48 y que iba a entrar en una parada cardíaca. Recordemos que las personas que de pronto estaban intubadas por esto morían 9 y se salvaba una en ese tiempo, porque pues no había cura para este mal, no había vacunas, no había absolutamente nada. Rápidamente me ponen ante una tablet con mi familia, y está viendo a mi familia, a mis hijos y todo, y me dicen, despídase de ellos y dígales porque ya no le queda más tiempo, tiene un minuto para despedirse. Y es muy duro porque allí en un minuto ya uno empieza a ver la realidad de la gravedad de lo que me estaba pasando. Me despido de mi familia, a mi esposa, le di gracias por todo el tiempo que estuvo conmigo, a mis hijos, todo. Y es muy duro porque le digo al doctor, doctor, con lo poco que podía hablar, ¿no? Porque estaba muy ahogado, estaba saturando súper bajito, ya iba a entrar en parada cardíaca. Entonces me dice, doctor, prométame que usted me devuelve a la vida. Él me dice, Israel, yo no le prometo nada porque yo no soy Dios. Más bien dígame algo, ¿usted es creyente? Y yo le hice con una seña con mi mano que sí, que era creyente. Él me dice, vea lo que vea, escuche lo que escuche, acójase a la oración. Siempre ore, ore Israel.
Ya me quedó sonando porque dije, o sea, él sabe de pronto para dónde es que voy o no, no entiendo qué es lo que pasa acá, porque me dice eso, ¿sí? Pero ya no tenía aliento, o sea, me estaba yendo y ya lo escuchaba muy lejos y me decía, ore Israel, ore. Entonces yo empecé con nuestra oración universal, que es el Padre Nuestro y Padre Nuestro que está en el cielo y empecé a ir, 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 y ¡fum! Me fui. No oía, no escuchaba nada, quedó en un profundo sueño, por decir así. No se escucha una paz total que es interrumpida por un estruendoso ruido porque abro los ojos y ya estoy allá, en una realidad, digamos, paralela. Mientras tanto, ahí estaban llamando a mi esposa, a mi familia, para decirle que Israel Alberto había fallecido y que no había nada que hacer, que le daba un infarto, ¿sí? Seguido de una parada respiratoria. Entonces, pues mi familia entra en ese choque de que no se negaban a creerlo. Mientras tanto, yo estaba allí 6,5 minutos, 6,5 quiere decir 6 minutos y medio. Decían yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y veo que voy llegando como a la entrada de un hospital lúgubre, tétrico, tenebroso, por un pasillo oscuro, donde soy recibido por un hombre que me dice, siga con los difuntos. Entonces yo le dije, ¿por qué me dice usted eso? Más bien ayúdeme. Me dice, ¿para qué ayudar a alguien que ya está muerto? Este hombre tenía una apariencia como de una careta de oxígeno, unos ojos negros, una persona muy grande. Entonces, pues, imagínense en el terror de uno, porque pues, no podía respirar, pero sí palpaba, escuchaba, oía muy bien, ¿sí? Allí los colores no son como los de acá, la vida allí es más real, más vívida a lo que vivimos aquí, a lo que escuchamos y sentimos acá. Entonces, pues bueno, mientras tanto mi familia empezaban a hacer cadenas, cuentan cadenas de oración, en todo, por todos los medios, orando por mí, porque el doctor pues decía que esto, pero ellos se negaban a creer eso y empezaban a hacer la oración, a pedirle mucho a nuestro Creador que nos ayude, que los ayudara. Yo allí digamos que era despertar inconsciencia, conciencia, era un despertar cada momento, o sea, yo cerraba ojos o mi prita Isabel, cuando abría los ojos estaba en otra realidad, en otro escenario, ¿cierto? Entonces digamos que empiezo a ver mi propio féretro, aclaro, fue lo que vi allí. Porque muchas personas dicen, no, pero ¿cómo puede haberse visto su féretro o que fue enterrado si en el tiempo de COVID no había eso, era cremación? Aclaro, fue lo que vi en esa realidad, ¿sí? Entonces, veo mi féretro y veo cómo se increpaban las personas entre ellos, en mi familia, y veo cómo obraban. Escucho perfectamente cómo hablan de mí. No, es que Alberto siempre fue, sí. Otros decían, no, pero es que no tengo tiempo. Y otros sí. O mis familiares, escuché a mi hija diciendo a los demás familiares cuántas trasnochadas que sufrió por nosotros, cuánto de ustedes como si nada y nadie oraba, nadie hacía oración, ¿sí? Solamente pues hablaban. Llegué a escuchar hasta que hablaban de pronto de un evento que tenían la otra semana y eso a uno lo tortura mucho porque ese es un momento donde uno quiere tener esa conexión con las personas de acá, o sea, uno se niega a estar allá y quiere pues, ser salvado o devuelto acá, pero no es así. Entonces ya veo mi féretro bajar, se escucha el crujido de la madera y la tierra cuando cae encima y se escucha eso, ese estruendo tan horrible que hace que, mejor dicho, entres en un estado de shock. Allí bajo, bajo, bajo y entro a una parte oscura donde soy recibido por un hombre que me increpaba mucho, un hombre de una apariencia, digamos, que es la parte opuesta, digamos, a un Jesús, una apariencia, pero que no es terrorífica, es infernal. Este hombre me increpa, me trata muy mal. Mientras yo estaba ahí, siempre estuve en esta posición, cruzado, y miraba mi cuerpo en la camilla y miraba como una cama y veía que siempre había una luz, algo que me iluminaba encima, ¿sí? Y el resto era oscuro. Y trataba de mirar ya por detrás de este hombre y se veía un valle oscuro, lúgubre, donde habían unos espectros de personas. No puedo decir que les vi la cara a esas personas del fondo, de allá, sino se veían cantidad de cuerpos donde se oían lamentos, llantos, ¿sí?
Y ahí viene una de las mujeres que digo yo son con una belleza impresionante. Allá la mujer más bajita mide 2 metros, allá son como una tierra de gigantes, todos son grandes. Y ella viene hacia acá a este lado y me trata de tocar y no puede, porque esta luz no la deja tocarme. Entonces ella me dice que bienvenido, que este ser tan bonito que hace acá, que con ella puedo hacer lo que quiera y se me pasa por este costado y se me para acá, ¿sí? Y ya venía otra de estas mujeres y se pasa acá a este lado. Dice que a cambio de una podía tener dos. Voy a tener los placeres que quisiera, que allí todo era permitido, que ya no tenía por qué afanarme de nada. Bueno, digamos que en eso empiezo yo a hacer oración, a orar mucho para que no me acordara lo del doctor, para que no me fueran a tocar hoy más este hombre. Ella me hablan así, el hombre de frente me increpaba y me decía, así que usted es el bonito, usted es el que allá en tierra hacía lo que quería. Eso sí me dijo, allá en tierra, algo que me suena, o sea, no entiendo. Algo, allá en tierra usted hace lo que quería, usted era el que tildaba, el que juzgaba, el que gritaba, se sentía el empoderado. Vamos a ver aquí cómo va a ser. Entonces, bueno, yo empiezo a orar, a orar, a orar, pedir por la misericordia de nuestro Señor, Dios Padre, y pues bueno, digamos que quedo inconsciente, quedo dormido ahí. Y es cuando despierto y ya estoy allí en un cuarto blanco, algo parecido a este cuarto, pero pues, no, sin nada, blanco. Y veo ese cuarto y digo, ¿dónde estoy? Y cuando llego y miro así, bajo un poquitico y me veo ya mis manos acá y estaba en la camilla. Entonces dije, estoy en la habitación del hospital. Pero yo pensaba que era del hospital donde yo estaba aquí. Entonces, pues yo y empieza a materializarse encima mío una nube con sonido de leve trueno. Empieza a tronar y yo miro, es una como una nubecita encima que se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Mientras tanto, siento las manos del doctor, yo lo veía, y siento las manos de él que se apoyan sobre mi pecho, haciéndome la terapia para reanimación, ¿sí? Y volteo a mirar allá y es cuando veo que vienen del fondo de esa parte tres almas o tres espíritus celestiales, no sé, llámenlo ustedes como quieran, almas, espíritus, no sé, pero venían tres almas, una alta grande que traía atada en cadenas a una niña como de 9 10 años y a otra alma también. Y sonaban las cadenas, ella venía hacia mí y es impresionante ver cómo se posa esa alma encima mío acá y me dice, ¿por qué gritan tanto? Porque se empezó a escuchar el clamor de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de todo el mundo, de esas cadenas de oración. Yo digo que se escuchaban allá, porque todos clamaban. Dice, ¿quién es este Israel para que clamen tanto por él? Ya cállese. Y las torturaba. A ella se torturaba con el clamor que se escuchaba acá. Miró hacia arriba y ella, traspasándola, ella miraba y empieza a salir una luz incandescente, fuerte hacia mí, que me hace como levitar e irme hacia esa luz. Entonces yo trataba de ascender a la luz, pero el doctor con sus manos me empuja y me devolvía nuevamente a este estado, ¿sí? Miraba, entonces eso fue un choque muy bravo, porque veo la luz, veo esa nube encima mío, veo las manos del doctor aquí tratando, y lucha Israel, se escuchaba, lucha Israel, tú puedes, lucha, en mi turno no te vas Israel, en mi turno no te vas, decía él. Y veo allá las tres espíritus, era algo indescriptible. En ese momento pasa por el lado mío acá de este, dice, sube una luz, hecho mi suegro, que había muerto hacía un par de años, y pues era, digamos que sus cejas, su boca, todo era en destellos de luz. Pasó así por el lado mío, subió, yo lo miré, y él se queda mirándome como diciendo, ¿qué hace acá? Como sorprendido, como que, ¿qué hace acá? Y yo lo veo y bueno, siguió. Y ya veo esa luz más fuerte, más fuerte, más fuerte que me hacía subir. Y el doctor no, entonces el doctor decía, ya hay que llamar a la familia. Yo escuchaba todo lo que estaban hablando los doctores, pero también escuchaba las almas acá, y el trueno, el rayo, ya la nube era gigantesca, y iba hacia esa nube, y no soporté más eso, y caí en shock, pues digo yo, privatizado. ¡Pum! Cierro los ojos. Nuevamente abro mis ojos y ya me veo, veo digamos, como el cielo,
pero era como un color grisoso, unas nubes grisosas, y allá en el fondo se veía un ser sentado, digo yo, pues de apariencia como maternal, como paternal, que no podría decir si era hombre o mujer o quién era porque no se dejó ver bien, pero allá en el fondo se veía. Entonces yo dije, wow, yo traté de decir la palabra Jesús y no podía decir, ¿sí? O tío y no podía decirlo. O sea, no tiene una potestad de nada. Solamente le dan la gracia de poder medio ver. Entonces yo levanto mis manos hacia este ser, allá donde estaba, y quedo ahí y pum, caigo privatizado porque no me dejaron ver más, pero lo alcancé a ver allá, ¿sí? Es algo que esa parte me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Y que yo hubiera querido, pues, seguir ahí, porque siento uno un alivio físico, mental y espiritual muy grande. No podría decir que de pronto lo que vi era Dios o Jesús, porque no tengo la potestad, como digo, no les vi la cara, jamás les vi la cara, no puedo venir a decir algo que de pronto no vi. Para mí sería muy fácil decir o alimentar esa esperanza en las personas de muchas cosas. No, digo lo que vi fue sentir a ese ser a un lado, siempre había un ser, una luz, se veía la parte de como de un brazo o algo así incandescente en luz, ¿sí? Y me hablaba con una voz muy fuerte, ¿sí? Pero de mucha autoridad, pero con mucho amor. Y me explicaba, me decía, pues en ese cuarto blanco, cuando me desperté y digo, ese cuarto blanco y me veo ahí, siento esa presencia a este costado, ¿sí? Y me dice, Israel, ¿por qué nos juzgas tanto? ¿Por qué nos persigues, Israel? Entonces yo dije, yo traté de decir, yo no, y trataba de voltear a mirar, pero no podía, la cara es ahí. Entonces yo dije, no. Y me dicen no, y me muestran frente a mí una pantalla, un video, o algo así, una imagen gigante donde estaba yo diciéndole a mi esposa, porque así fue meses anteriores, oiga, y esos que de la comunidad religiosa que no ayudan a nadie, ¿dónde están los del templo? ¿Dónde están los de los domingos? Vaya toda la gente y solo quieren es facturar y cogerla para ellos y solo se alimentan con la fe de la gente, pero no hacen un mercadito, no van a llevarle a las iglesias, las personas, vayan casa por casa, lleven en mercaditos o algo, no los llevan. Entonces, pues allí me lo mostraron, que estaba juzgando, que por qué los perseguía. Entonces de ahí aprendí a que todas las religiones allí son bienvenidas, siempre y cuando lleguen a un mismo creador, ¿sí? Y que no es que de pronto, que no, que los evangélicos, que los cristianos, que los católicos, allí profesan una sola, digamos, religión, es una sola. ¿Qué pasó después que te mostraron en esta habitación blanca la pantalla donde tuviste ese episodio hablando con tu Eh, esposa? ya caigo inconsciente y empiezo a divagar, ya cuando vuelvo en sí, estoy caminando por un pasillo blanco, largo, larguísimo, y veo unas camas, digamos que es como unas katsucamas. Yo le escribo katsucamas porque son unas camas, pero traen como una cubierta donde tú lo puedes cerrar y quedar ahí capsulado, por eso le digo así. Y vi miles a lo largo eran cantidad. Y allá al fondo, después de haber caminado mucho, vi una que estaba abierta. O sea, esa era la mía, pienso yo que era la mía. Entonces yo me puse feliz porque ya no sentía ni dolor, ni fiebre, ni tos, ni vómito, nada. Me sentía aliviado, pero una salud y una vitalidad que no he tenido nunca acá, ya la tenía toda. Te podía ver mejor, escuchar mejor, sentir mejor, todo era mejor. Y era una alegría y una paz que llegó hasta Katsukama y me siento, me acuerdo tanto que me senté y tenía un número. Bueno, y la cogí y la fui a cerrar, pero entonces cuando la fui a cerrar, volteo hacia allá y veo un espacio sin fin blanco. Y digo yo, momento, y me paro y me voy como a ese espacio, a esa parte blanca, y se escuchaba cómo vanagloriaban. No es arameo, no es inglés, no es español, no es italiano, es un dialecto que no he escuchado jamás.
No sabría cómo explicarlo, no tengo palabras cómo explicar ese dialecto, pero es vanagloreando, es un cántico celestial con un eco celestial lindo. Entonces, pues la alegría de uno estar ahí escuchando y cierta parte, recuerdo tanto que ahí mismo, ¡pum! Trataba a llorar, pero no podía ni llorar tampoco. Yo sentía que estaba llorando, pero no me tocaba y miraba, y miro así, y veo unos destellitos de nubes que pasan por encima mío, como unas luces que pasan, y trataba de mirar al fondo, pero era muy grande. Entonces yo voy a dar el paso para continuar allí, quedarme allí. Yo ya no quería nada más sino estar ahí, ser parte de ese mundo. Cuando soy tomado de uno de mis brazos y me dicen que tengo que volver. Y volteo a mirar, es una mujer vestida de negro. Y al otro lado me coge otra vestida de blanco. Entonces yo las veo a las dos y les digo, pero ¿por qué? Si yo mire, yo ya pasé por todo esto infernal, pasé por, yo quiero quedarme acá, déjenme la oportunidad, ¿no? Y yo me acuerdo que manoteaba y crepaba, no, no, y me dicen que no, que tendría que volver. Allí cuando me dicen que voy a regresar, me dicen primero, recuerda lo que te vamos a decir, Israel. 5 minutos en familia. No es mucho lo que pedimos. Pedimos es que las personas se mantengan limpias, puras, cristalinas como el agua, que respiren, que vivan, ¿sí? No es más lo que nos están pidiendo. A mí se me dan instrucciones muy claras, me dan instrucciones siempre escuché esa voz, como estamos hablando los dos, con ciertos parámetros que me hacen cumplir ciertas cosas y soy instruido para traer ese mensaje. Ahí se me dice también que llegaría a conocer gente que ni siquiera es por mi imaginación, que iba a empezar a distinguir gente qué es lo que está pasando hoy en día. En esa parte me sueltan y me dejan por esa parte que siga hacia allá. Volteo como por un pasillo y veo un pasillo blanco y bueno, sí, aquí sigo todavía, pues. Y me dicen Israel. Tu nombre Alberto Vargas, tu nombre es Israel Alberto Vargas. Yo siempre me apené del nombre Israel, nunca me gustaba. Me parecía que no encajaba conmigo, mi personalidad, la de antes. Entonces yo decía Beto, o Betico, o Albertico, o Alberto, pero Israel jamás. Y allí me dicen, muere para esta vida, mueren para esa vida Alberto Vargas, con posibilidad de regreso en tela de juicio, Israel Vargas, ¿cómo te llamarás? Y yo pues quedé impactado con ese nombre y también me mostraron en la morgue donde estuve, porque yo estuve primero que todo en una morgue y allá me desperté en la morgue y allá me mostraban, porque es muy terrible sentirse uno en esa lata, donde tú ves tu cuerpo en esa lata y todo oscuro, solamente una luz que entraba por una puerta allá y despertarte allá y mirar. Y tú miras y ves los fluidos de corporales, cómo corre la sangre, todo, es algo muy que no quiero pues, describir. Y, y miro esto y veo ahí al fondo y veo mis manos amoratadas, mis pies amoratados y me dicen, hora del deceso 12:08 de la madrugada, ¿sí? Aquí muere Alberto Vargas y según lo que han dicho, renacerá para este mundo, para el mundo, Israel Vargas en tela de juicio, pero está, y hablaban así como está hablando los dos, se oía como un eco. Está en tela de juicio y pues ya lo dejaron acá, pues bueno, vamos a ver si sí o no. Entonces eso es algo que va más allá de todo lo que puedes imaginar. Vamos a remontarnos a ese momento donde tú regresas a la vida y abres los ojos. ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue la reacción de los médicos? ¿Te habían declarado muerto clínicamente? ¿Tuviste Sí. muerto más de 6 minutos? ¿Cómo fue ese evento en el cual tú abres los ojos y regresas a la vida? El despertar que puedo compartir fue empezar a escuchar a lo lejos un sonido de una máquina
de las máquinas de UCI, sí, empezar a sentir otra vez ese calor, ese ahogo, otra vez a sentirme enfermo, otra vez a sentir ese dolor, brazos, cuerpo, todo. Y al abrir los ojos, lo primero que veo es un goterito de que la enfermera trataba de tratar de darme dos gotas porque no podían más de líquido. Y me dice, empecé a oírla, cuando me dice, Israel, le voy a dar vida, le voy a dar este líquido, no le puedo dar más. Y veo esas dos goticas que cayeron y bajaron por acá y eso fue delicioso, algo muy, muy rico, porque pues sí, tuvieron que llamar a mi familia, a mi hijo, para decirle que fuera, porque, y así le tuvieron que meter con todos esos trajes de protección porque estaba a punto de morir en cualquier momento, porque era terrible lo que hablaba, lo que venía hablando y lo que venía diciendo según los doctores. Escribieron todo lo que yo venía hablando y diciendo. Ellos te resucitaron, te aplicaron electroshock, ¿cómo te reanimaron? Ya en la secuencia, cuando el doctor, digamos que entró en la parada cardíaca y parada respiratoria, 6.5 minutos, las máquinas en los electrochoques ya no dieron más. Entonces lo toman al doctor de un lado y le dicen, doctor, déjelo ir porque ya se nos fue. Israel se fue. Ya llamaba a la familia, todo, otras personas no. Eso era muy rápido, porque acuérdese que eso, más por COVID, tenían era que evacuar rápido y todo. Entonces él dijo, no, de mi turno no se va a ir, y se manda encima mío, me dice él literalmente a la antigua. Se subió encima mío y me empezó a golpear. Entra en un estado de shock él, que dice, no, de mi turno no se va, no se va, que por la promesa, que por lo que yo le había dicho, que esa mirada que yo le hice, por favor, tráigame de vuelta todo eso y que me empieza a pegar. Y ya en el último golpe que me dé así, pum, vuelvo a la vida. Vuelvo acá otra vez. Él me dijo, porque todo me lo dijo, fue él y su equipo de médicos. Y ahí fue cuando Israel volvió y no sabemos cómo volvió las máquinas otra vez a trabajar todo. Y como lo dices en la película, sus pupilas estaban bien, estaba oyendo, estaba tal, lo que hasta hace un momento se había ido total. Entonces por eso él dice que yo no creo en milagros, pero que los hay, los hay. O sea, Israel es un milagro. ¿Cómo fue la reacción de tus familiares o de las personas, las primeras personas con quien tú compartiste lo que viviste? Una reacción de asombro cuando ya soy llevado después de varios días a la casa. Mi esposa me mira y mis hijos y no pensaban que fuera yo, dice, me hacían así, o sea, no lo podían creer que fuera yo, dice, la mirada es totalmente diferente, llegó hablando diferente, tanto que hasta mi esposa dijo, yo en un momento pensaría que es mejor el esposo que tenía antes y no el que tengo ahorita, es totalmente diferente lo que habla, lo que piensa, lo que razona, todo lo que vino a contar, a decir, pero fue mucho amor, fue un recibimiento muy grato, fue un regalo de vida para ellos, para mí, para todos. ¿Qué es lo que me da la potestad para a ti? Para decirte a ti que esto no es una alucinación, porque muchas veces las personas dicen, ah, no, el señor quedó mal por la droga, porque es que cuando el cerebro le falta oxigenación, entonces empiezan a ver cosas, o la droga, o el señor es un fanático religioso o algo. ¿Qué es lo que me da la potestad para decirte que este testimonio es totalmente verídico y real? Los hechos, lo que vi allí en esas pantallas. Nadie me dijo de allá, no me dijeron vaya y promueva esto, diga esto. No, yo lo vi y lo estoy compartiendo acá. Hechos como por decir algo, en alguna de estas pantallas vi quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos, porque allá ellos están viendo todo en tiempo. Que en ese tiempo fue en el año 2020, no ahorita, sino en el 2020, cuando estaba Joe Biden y Kamala Harris para lanzarse a la presidencia contra Donald Trump en las primarias. Allí vi que efectivamente ganaban ellos, ¿sí? Para Colombia, algo que pasó así de rápido, vi cómo celebraban el campeonato de la América de Cali, que ha ganado la América de Cali, y ciertos acontecimientos, muchos más acontecimientos que han pasado y que están aún por pasar, de los cuales pues no puedo decirte, tendría como me dicen, dígalos, diga qué va a pasar para que nos prevengamos. A mí no me mandaron a eso. Si no te hago una pregunta, AJ. Dime qué crees que pasaría conmigo, donde yo te diga, en un mes va a pasar esto, esto y esto, y las cosas en tal cual como yo lo dije. ¿Qué crees que pasaría conmigo? Todo el mundo te buscaría. ¿Podría dañarme a mí? Sí,
me ennegrecería en qué, en que de pronto le puede tocar a uno el corazón decir uno no, pues venta, yo me dedico a contar y a decir y a hacerme famoso y a llenarme de plata, por un lado, o por otro lado pueden atentar hasta con mi propia vida, ¿Algunas, digamos, premoniciones personales de tu familia lograste ver? todas. Traje, menos mal y gracias a Dios documenté todo. Cuando recién llegué, yo duré 3 años en rehabilitación para poder estar aquí hablando con ustedes. 3 años donde me tienen que aplicar droga, oxígeno todos los días, terapias para poder estar. Aún me trabo un poquito y aún todavía tengo esas secuelas grandes del COVID, pero aún sigo ahí. Bueno, ¿yo qué hice? Hice unos dibujos. Hice unos escritos, digamos que yo quedé con cierto don, canalizando esa voz de allá que me da esas instrucciones, me guían qué tengo que hacer, cómo no. Y vengo y le comento todo esto a mi familia y les digo, mire, una comadre tiene, yo ya vi que tiene cáncer y que esto, y que el cáncer se le va a avanzar. Una tía que de pronto pues yo la vi el funeral, vi todo esto y lo documenté, hice los dibujos. 6 meses después, sí, la tía efectivamente murió y yo le mostraba a todos, les dije, mire el dibujo que yo hice y mire lo que vine de mi familia. Llamo a la comadre, me llama y me dice, le comenté, mira, que tú fumas y allá tú tenías un cáncer así, 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 pasé esto y esto y esto. Ella, por el momento, sí, cuando a los meses le dicen que efectivamente tenía un cáncer y que avanzado, ella me llama aterrorizada y me dice, ¿qué más vio? Dígame, por favor. Porque yo en el momento, pues bueno, lo vi como algo que me contó, pero me acaban de decir que sí tengo un cáncer, que es así. Y como estos muchos sucesos más son los que han dejado perplejo a mi familia, a mis conocidos, a mis amigos, al mismo doctor al que me atendió. Cuando este doctor me atendió, duré 6 meses para contactarlo, para poder hacer el documental, la película. Y el doctor me dice, me abrazó, hablamos, después es una eminencia este doctor. Y yo le dije, doctor, ¿y cómo le fue a usted con el consultorio que iban a montar, el centro médico con su esposa? Y cómo compró las sillitas al fin, las rosaditas que colgaron. Y me dice, Israel, ¿usted de dónde vio eso? Le dije, ¿se acuerda, doctor, que yo me acerqué allá? Usted estaba como en la recepción hablando con su esposa. Me dijo, ¿cómo es mi esposa? Entonces le dije, su esposa es así, así, así. Y me dice, Israel, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Quién le contó eso? Le dije, "Pues, doctor, yo estaba ahí, hasta usted me dijo, ¿cómo estaba vestido yo?" Le dije, estaba vestido así y así ese día, de una manera singular así. ¿Se acuerda, doctor? Por eso es que vengo a preguntarle que cómo le fue con todos esos proyectos que tenían. Me dice, Israel, usted jamás, jamás se levantó de esa cama. Usted jamás salió de esa sala UCI. ¿Cómo es posible? Entonces empezó a creer, dijo, yo no soy creyente, pero esto es algo que es un milagro, o sea, sí es real. Sí, mi esposa, sí esto, sí hicimos esto, sí compramos las sillas rosadas, o sea, es ilógico, pero increíble, increíble, y quedó sorprendido. Entonces eso me ha hecho de pronto perder muchas amistades, muchos amigos, muchos contactos y haber recibido otros amigos, otras personas que me reciben, que me escuchan. Para mí dar este testimonio me ha costado muchos problemas con las comunidades religiosas. Dicen que es mentira, que yo me estoy lucrando, que me estoy ganando millones y que no, pues ustedes saben que no es así, sí, absolutamente. Me han tildado de cualquier clase de loco, de todos se han burlado, me han insultado, me han tratado muy mal, he sido, y más que todo por las comunidades religiosas, pues y digo, con ese testimonio no quiero herir susceptibilidades ni a nadie, simplemente es un testimonio personal que comparto, no quiere decir que, que todo lo que yo vi es que es así, sino a cada persona pienso va allí, depende de nuestros actos, a recibir un trato diferente. En las entrevistas que he realizado también me he dado cuenta que estas experiencias negativas o infernales sirven para transformar a la persona en alguien mejor, es un despertar, te sacuden para que despiertes espiritualmente. ¿Tú sientes lo mismo? Totalmente. Sí, yo a veces digo, ¿por qué todas las personas del mundo no viven una experiencia así para que el mundo cambie? ¿Sí? Porque es tan tremendo, porque uno cambia al mil por mil, totalmente, para bien, en el caso mío, para bien. Tú creaste un documental, como mencionamos antes,
¿Puedes hablarnos qué te llevó a hacer ese documental y qué es lo que has hecho con el mismo? Con este documental lo que traté de hacer es dejar, muchos hacen un libro, ¿sí? Otros dan un testimonio, y creo que soy de los pocos, si no el único, que se atrevió a hacer el documental con recursos propios. Lo que digo, es muy duro sacar uno, salir de sus cosas, financiarse, hasta empeñar cosas para poder cubrir con esto. Lo hago con este amor, lo comparto con todo el mundo. La película se llama Vida en el Más Allá, que recrea todo, absolutamente todas las escenas desde lo más fiel, de lo más posible, ¿no? Porque allí me decían los productores, me decían, venga, ¿y por qué no le mete que usted esto? Y le dije, no, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de Israel? Que llegue a argumentar algo que no es o a montar algo que no es. Yo estoy aquí, señores, en el camino de la redención. Yo estoy por un corto plazo acá, y cuando ya llegue allí, quiero haber hecho las cosas bien en mi camino de la redención. Por eso quise que la película fuera lo más fiel, lo más puro, y que les dejara a ustedes ese mensaje, que es lo que ellos quieren allá, que se sepa. Vida en el más allá en YouTube, la película, se coloca película, Vida en el más allá, la pueden ver sin costo alguno, la pueden ver ahí, pasarla a su televisor, cuantas veces quieran. Lo que les pido es compártanla, compártanla, suscríbanse al canal, eso es gratis, se suscriben, ven la película y compártala para que le llegue a muchos, a miles de personas, con el Y ánimo de tú, qué, de que sepan cómo es el más allá, que sepan el mensaje que nos envían de allá acá, qué es lo que quieren de nosotros allá. hay muchos elementos en tu historia que me recuerdan la película Nuestro Hogar, basada en un libro de Chico Xavier. Él recibió este libro en una comunicación, digamos, como medium. Y el libro, cuando él lo escribió ya, no era un borrador, no era con errores, ya era un libro corregido y listo para su publicación. Entonces, esto, él cuenta en este libro, o la persona que lo escribió, que teóricamente una persona fallecida, que todos pasamos a través de un umbral. El umbral es el lugar donde es algo infernal, pero no es el infierno eterno, no es el infierno, es una especie de lo que tú acabas de decir, una purificación que nos lleva después cuando llega esa luz, que no sé si viste la película, pero hay una escena donde André Luis, que es el médico que escribió el libro, y él cuenta que cuando él murió, él fue a esta zona del umbral, y luego cuando él sufre esa transformación y clama a Dios y sufre un proceso ya de ser bueno, él es llevado a un hospital donde hay muchas camas, parecido también a lo que tú cuentas, estas camas donde se recuperan las personas para luego sí entrar definitivamente a lo que él llama nuestro hogar, la ciudad del cielo, ¿no? Totalmente la apreciación más acertada, esa es. Casualmente, cuando yo hice esos dibujos, cuando tengo esto documentado, en algún momento nos reunimos, un grupo de amigos y mi familia, a ver la película. Han comentado la película. Entonces tenía la inquietud de verla. Cuando comenzamos a ver la película, llegaban varias escenas donde les digo, paren ahí, saco mi libro y les digo, miren. Entonces todos miraban y decían, uy, sí. O sea, ¿cómo fue posible que mi papá, sin saber, o mi amigo, mi esposo, sin saber de esta película, de este testimonio, de esto, haya hecho las mismas escenas? Las katsukamas que yo hablo salen ahí en esa película. ¿Cómo es posible que todo lo que estoy hablando es igual o idéntico a lo que habla Chico Javier en su película también? Es así. ¿Qué mensaje le tienes tú a una persona que esté a punto de morir o que un familiar cercano, un amigo o alguien de su familia acaba de morir? El mensaje es muy claro, mira, te comparto, hace 3 meses mi papá murió. Fue algo de lo que yo vine a de pronto a hablar, o que no pude compartir. Y es muy duro, o sea, ver a mi papá y no poderle decir, padre, esto no va a durar mucho, porque pues yo lo vi así. Es la primera vez que lo confieso acá. Y se dio, ¿no? Se dio uno de los hechos, que fue ese. Hace 3 meses se me fue mi padre. Y, y créanme que
es muy duro para las personas que pierden sus hijos, sus esposos, sus allegados. Pero es tan bonito saber que hay un más allá, hay una vida más allá, y que a esa parte celestial que yo fui, de seguro van a ir todos, porque todos tenemos que pasar un proceso como de purificación, de limpieza, lavado de conciencia, y ahí sí podremos ingresar allá, ¿sí? Es muy duro para de pronto no, porque nosotros estamos rodeados de un Dios de amor, no es un Dios de castigo, Dios que nos ama, y a todos nos recibe allí. Y es muy lindo estar allí. Entonces eso me da esa paz, esa tranquilidad. A las personas les digo, no olviden a sus seres queridos, así hayan pasado, porque allí el tiempo es atemporal. Yo estuve allá muchos días, aquí estuve 27 días. Fueron 6,5 minutos muertos, ahí aquí estuve muchos días, pero allá las personas todavía están esperando, personas que han fallecido hace 10, 20, 30 años, están esperando esa oración. No los olviden, no olviden a sus seres queridos, porque al que se ama nunca se olvida. Tú tuviste la oportunidad de conversar con tu padre antes de su fallecimiento y él reconoció que él tenía que prepararse, aun cuando no haya sabido que su tiempo estaba por llegar, pero tú sentiste que tú lo ayudaste a él, lo preparaste para esa transición. Sí, claro, yo tuve la oportunidad de asistirlo varios días y en su hospital es algo muy duro porque pues él no pensaba que se fuera a morir, mi papá pensaba que solamente, él nunca fue a un hospital, jamás visitó un hospital, un hombre de muy buena salud, fue por un mal normal y pues él pensaba que iba a volver a su casa normal y todo, entonces en eso yo le decía, padre, mire, él de pronto nunca vio mi película, porque él decía que esos temas a él le daban miedo, y más cuando supo lo mío, él fue a visitarme y me llevó unas frutas, me llevó unas cositas y me decía, mi hijo, yo lo felicito, gracias a nuestro Señor que volvió, mijo, yo sufrí mucho por usted, ¿sí? Y yo lo miraba y yo sabía lo que iba a pasar con mi papá más adelante, no esperaba que fuera tan rápido. Entonces, mi papá siempre con ese amor, ¿no? De pronto yo, con ese respeto, yo le he mostrado unas estampitas que tengo celestiales, unas cositas celestiales. Entonces él las veía en el hospital y ya cuando le hicieron la primera operación, él duró varios días mal y salió de la primera operación bien y le dije yo, padre, ¿usted vio algo? Cuénteme, algo como lo mío. Y se queda, me traspasa con su mirada y me dice, vi a su tío y hablé con su tío. Y le digo, padre, pero me dice, hijo, por favor, usted más que nadie sabe, usted más que nadie sabe lo que pasa uno allá. Entonces yo quedé impresionado, le dije, tranquilo, padre, le respeto. O sea, él no quería dar más de eso porque eso le da a él como mucho temor. De hecho, el día que mi papá fallece en el hospital, yo llego a la visita normal y lo vi, y le fui a hacer su terapia, hablarle y todo. Le dije, mire, padre, lo que le traje, unas cositas, todo. Y él me hizo así y alcanzó a hacerme así, con el dedo, como que bien. Y yo estaba haciéndole una oración fuerte. Estaba orando porque mi papá volviera. Estaba en la UCI, en cuidados intensivos, totalmente todos cubiertos y todo, y sentí esa presencia que solo se siente, ese aroma que solo se siente que venía de allá. Yo estaba orándole a él con las manos en alto, mi papá aquí, y sentí cuando empezaron a sonar las máquinas. Código azul, y de una vez entran todos los del cuerpo médico, y volteo y le digo, ay, no, por favor, no, dígame que no. Y me sacan, me dicen, señor Israel, por favor, a un lado. Y es cuando mi papá pasó algo muy paradójico. Entró en esto y salen los médicos y me dicen, don Israel, ¿usted qué es? Le dije, yo soy el hijo. Me dice, don Israel, su papá falleció, pero aún sigue con vida en ese quirófano. O sea, su cuerpo está con vida, pero él ya nos duró 8 minutos muerto. Entonces yo siempre dije 8 minutos, o sea, mi papá me ganó a mí, yo gané 6,5 en 8 minutos. O sea, lo que vine a contar mi papá va a ser, y entran toda la familia y todo, y le dicen a toda la familia, menos mal, porque si no, no me creerían. El señor se nos fue 8 minutos, lo tenemos ahí en estado de coma, pero las próximas horas no le dan más de unas horas. Entonces, pues no hay nada más que hacer.
efectivamente a las horas se fue el todo. Qué fuerte. Sí, así es. Entonces tú, tu misión en la vida, ¿cómo la podrías resumir en pocas palabras? Estoy cumpliendo con ella en este momento, al hablar contigo. Tú ya haces parte de esa historia y las personas que vean este programa ya hacen parte también de esa historia. Fueron ya avisados, fueron comunicados del más allá, qué hay, qué nos piden allá, qué es lo que quieren, ¿sí? Cómo nos están viendo. Y ya de aquí para abajo las personas determinan qué camino coger. Tú te has dedicado a ayudar a los demás, compartir tu mensaje, inclusive he escuchado otras entrevistas tuyas donde tú dices que tú vas a funerarias, rezas por la gente aun cuando no las conozcas, vas a los cementerios, también rezas y reconoces el valor de la oración, ¿no? Entonces Sí, yo claro. pienso que fue una prueba que te convirtió en alguien mejor. ¿Qué piensas al respecto? Sí, así es. El poder de la oración es un poder incalculable. Se me quebranta un poco la voz porque créeme que desde que llegué ha sido muy, muy duro este caminar, este trasegar acá, tratando de hacer las cosas bien, de dejarles el mensaje a las personas, como bien lo dices. Yo me presento en una funeraria donde nadie me conoce y hago oración por esa persona que está ahí porque yo sé lo que está pasando esa persona. Veo que las personas no van a orar o no van a hacer ese momento de respeto hacia este ser que falleció, sino van a esas otras cosas. Entonces yo como que rompo un poquito de eso y para mí esas lágrimas que dejan los dolientes aquí, a mí es un premio muy grande y pienso que estoy haciendo muy bien, que estoy, como te digo, en mi camino de la redención. Aportando ese granito de arena, aportando ese granito de arena para las personas que lo necesitan. Quiero dejar ese legado, quiero dejarle a toda la gente de que por favor no nos piden mucho, cambiemos, amemos al ser amado, al enemigo. Yo por lo menos tenía una contradicción con un vecino, con un señor en mi mundo anterior, donde nos fuimos de golpes y demás. Y vine acá a pedirle perdón. Me dice, ¿qué es lo que usted quiere conmigo? Le dije, su perdón, perdóneme. Para ese orgullo de uno de hombre y todo, pedirle perdón a todas las personas que uno les haya hecho algún momento desagradable o haya tenido algún inconveniente. Perdonen a sus seres queridos, ámenlos, vivan sanamente, en plena paz. Nadie les está pidiendo que se flagelen o que se vuelvan los más religiosos o los más apasionados por esto. No, simplemente que vivan minuto a minuto la vida en paz. Mira, hasta con un simple saludo, con un buenos días, un buenas noches, un buenas tardes, siga, pase. Ya, no es más. Ser gente, ser amable, ser culto, ser aportarle a eso. Vemos algo aquí que se está dañando, pues recójalo, bótelo a la basura, tratar de limpiar, tratar de ser bien, no solo en espíritu, en cuerpo y en alma, en físico también, ser uno bien para la humanidad. Entonces, digamos que yo aporto de esa manera, transmitiendo mi mensaje, haciendo las obras buenas. No digo que un santo o volviéndome no, porque yo aquí, buen punto, le digo a mi padre, padre, yo aquí soy mortal. Ayúdame, Padre, porque aquí tengo todavía muchas cosas del mundo, aquí hay muchas cosas que uno siente, uno palpita todavía, ¿sí? Que hay cosas que allá, cuando estaba allá, era diferente. Allá tenía un poder como supremo dentro de lo que me dejaban tener, dentro de lo que vi, me sentía bien, a plenitud, ¿sí? No le veo nada a nadie, no tengo nada así. Aquí sí. Aquí estamos tentados al pecado a cada momento, a cada instante. Estoy recibiendo tentación por un momento, por otro, sea con problemas, sea con deudas, con compromisos, con todo. Todos son tentaciones y cosas que lo pueden descarrilar a uno en algún momento. Entonces le pido a Dios que me dé esa fuerza, porque aquí yo soy mortal. Y así como yo, estamos todos. Entonces, no sabemos cuánto tiempo nos queda, entonces no perdamos más el tiempo, hagamos las cosas es ya, ya. Si en este momento tengo que vivir la vida bien ya, con un gracias, con un adiós, con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de apoyo, hagámoslo. Si podemos ayudar a alguien, hagámoslo, no nos dé miedo, no, porque después se nos acaba el tiempo
y llegamos allá sin preparación y no quisiera que nadie pase por lo que yo pasé. Bueno, de no ser lo celestial, porque lo otro sí es muy traumático. Quiero dejarles el mensaje a todos que nos envían de allí, vivir en plenitud, en paz, conciencia, ser transparentes, limpios como el agua, como lo había dicho, cristalinos como el agua, en sana paz consigo mismos y con los demás. A los que han perdido un familiar, recuerden lo que ya les dije, no se olvida a quien se ha amado. Seamos bien, hagamos el bien, señores. Yo os quiero sin conocerlos, a las personas que me estén viendo, los espectadores que sean, a ti, a Jota, a todos. Los amo, los quiero. Quiero decirles que vendrán muchas bendiciones, siempre y cuando seamos correctos y hagamos las cosas bien. Que no nos piden mucho, como le dije, no nos piden mayor cosa, simplemente hacer las cosas bien. Los quiero mucho. Al dilucidar a dónde estaba llegando, escuchaba voces y una voz mayor que solo proliferaba blasfemias e insultos. Pronto estaba allí donde solo podía ver mis manos cruzadas en posición post-mortem y mi cuerpo envuelto en sábanas. ¡Qué angustia! ¡Qué terror se siente al ver a lo lejos un valle no tan claro, donde se aprecian muchas siluetas de personas entre un ocaso rojizo y negro! No podía creer lo que estaba viendo y trataba de cerrar los ojos, pero no podía, intentándolo una y otra vez. Cuando pensamos que todo lo que hagamos queda así, se trasluce este entorno real sin color, nauseabundo, provocado por algunos de nuestros malos actos. Estoy sobre mi camilla, viendo a un costado cómo estoy levitando sobre unas pequeñas nubes en un estado de total tranquilidad. Ahí justamente donde se pone uno a pensar y dice, tiene un minuto para despedirse de su familia y a veces dejamos pasar el tiempo. Costados, por favor, vehículo de emergencia por el centro. Los costados, por favor. Don Israel, solo tiene un minuto para despedirse de su familia. Tiene que hacerlo muy rápido porque tenemos que ingresarlo a la UCI. Él estuvo muerto. No somos humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres celestiales viviendo una experiencia normal. ¿Cómo así, doctor? Dijo, pero si él estaba bien, Dios mío. Este ha sido el podcast de AJ Par, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.